Gloria a Dios, vamos a darle gracias al Señor, amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por esta reunión, por este tiempo. Este momento, Señor, para nosotros es la mejor inversión, porque tú nos has mandado a aprovechar bien el tiempo, a redimirlo, porque los días son malos, Señor. Es tiempo para edificarnos, es tiempo para arraigarnos, Señor, nuestro corazón, para crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor, para llevar fruto abundante delante de ti, para adquirir mayor sabiduría y conocimiento, esta sabiduría de lo alto que es pura, que es pacífica, que llena de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía, Señor. Es la palabra de vida. Te pedimos que nos enseñes en esta noche, como tú declaras en tu palabra, que tú enseñas provechosamente. Esta sabiduría que trae provecho para esta vida y la venidera, Señor. Concédenos oír como los sabios. Concédenos, Señor, vivir en tu camino y ser no solamente oidores, sino guardadores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, pueden sentarse. Y vamos a iniciar este tema, es corto, a veces yo digo un tema corto y se me larga porque es Dios quien nos habla y debemos detallar muy bien las cosas. Cuando estamos estudiando los domingos el Evangelio de San Juan, ustedes que lo hemos venido leyendo, vemos cómo Juan es tan meticuloso, tan detallista en todas las cosas y eso le enseña a uno también a ser detallista, a ser meticuloso en cada palabra, cada expresión que está allí en la palabra de Dios, porque si está ahí es porque Dios quiso que estuviera allí, ¿cierto? Y es la palabra de Dios. Bien, y nuestro tema es estar en Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué es estar en Cristo? Mis amados hermanos, esa frase, en Cristo, tiene una preposición que es en. Es una preposición de lugar o posición. Cuando decimos en Cristo, significa que hay un lugar y una posición que es ¿quién? Cristo. Cuando se dice que estamos en Cristo, se le está hablando es al creyente, a la iglesia. Hermanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios hace referencia al creyente en Cristo o con Cristo, en Él, al menos 27 veces. Es impresionante el énfasis que el apóstol San Pablo hace a la iglesia de el significado, de el valor que es estar en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús es una forma de decir que lo que significa ser creyentes. Por eso lo que les decía anteriormente en otras ocasiones, es bueno que miremos esto de estar en Cristo, porque recuerde que estamos viendo los domingos, entramos a un tema tan importante como el bautismo, y en la introducción es acerca de que tenemos que examinarnos si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Bueno, que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿cierto? Es necesario nacer de nuevo. Pero en la introducción hablamos de un tema muy importante, y es que tenemos que mirar y examinar que esa conversión, ese nacimiento sea real y no sea una falsa conversión en nosotros, una falsa profesión en nuestras vidas. Y lo mismo es esto, estar en Cristo es lo que define la vida del creyente. ¿Qué significa estar en Él? Pues significa que estar en Cristo es el significado de lo que es realmente ser verdaderamente un creyente. Ahora, el apóstol Pablo no solamente define o hace referencia a lo que significa estar en Cristo, sino también expone las ricas bendiciones espirituales que pertenecen a los creyentes. No solamente dice que es estar en Cristo, sino que también evidencia, expone todas las bendiciones y las riquezas espirituales de aquellos que estamos en Cristo, mis amados hermanos. Y aquellos que están en Cristo, estamos unidos a Cristo, identificados con Él, de tal manera que todas esas bendiciones y beneficios obtenidos por Cristo
le pertenecen al creyente. Si estamos en Cristo, todo lo que Cristo logró y obtuvo con su muerte y su resurrección le pertenece a la iglesia. Entonces es un tema muy bueno, muy importante para nuestras vidas. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver el versículo 1, 2 y el 3, que son de voy a detallar. Entonces recuerden que cuando decimos en Cristo, esa en es una preposición allí que nos indica el lugar, el sitio donde normalmente estamos. Quiere decir que estamos en Cristo, en Cristo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Miren la manera como el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Fíjense que el apóstol Pablo está exaltando la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la soberanía de Dios. Esto no es voluntad de hombre. Yo soy apóstol. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo soy apóstol no porque yo quise, no porque yo lo busqué, sino en la gracia de Dios, ¿cierto? Esta ha sido la voluntad de Dios. Dice a los fieles que están en Cristo Jesús. Dice a los santos y fieles, está hablando de la iglesia, santos, el Señor los llama santos. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y fieles porque permanecemos en Él y obramos porque Él hace en nosotros, en Cristo. ¿Y fieles en quién? En Cristo Jesús, que están en Éfeso. Entonces el apóstol se dirige a la iglesia y los denomina santos y fieles en quién? En Cristo Jesús. No podemos ser ni santos ni fieles fuera de quién? De Jesús. Tiene las implicaciones. Quiero que miremos las implicaciones de estar en Cristo Jesús. Pero no es ahí donde nos vamos a detener, lo detallaremos más adelante. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí que comienza eso, mi amado hermano. Y el apóstol comienza alabando, bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. Escucha bien, ya lo hizo, ya nos bendijo, ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, con toda riqueza espiritual, las riquezas espirituales, las bendiciones espirituales. Ayer compartía la palabra con una persona que veía como que ella buscaba del Señor, pero veía que le iba bien al que no buscaba de Dios, y entonces hacía esa diferencia, ¿no? Muy desanimada una persona porque no prosperaba materialmente. Dios me permitió compartir acerca de lo que realmente es una bendición. Las demás cosas son llamadas añadidura, pero la bendición es esta, es la salvación, es la gracia eterna de que Dios nos bendijo ya con toda riqueza, con toda bendición que es espiritual. Ahora, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos, hemos sido enriquecidos, hemos sido prosperados allá en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Nosotros no podemos vivir una vida como la viven los hombres del mundo. Sin Dios, sin esperanza, sin fe, con miedo, sin temor, sin certidumbre. Porque Dios nos bendijo con su Hijo Jesucristo, con toda riqueza, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, esta es la porción que Dios nos ha dado en la herencia.
Entonces aquellos que son bendecidos espiritualmente están unidos con Cristo, mis amados hermanos. Hay una unión. Ahora, el que estemos en Cristo no ha sido algo fortuito, o sea, no ha sido algo que por ventura estamos, o por casualidad, o fue algo muy temporal. No. Quiero que vayamos y examinemos 2 de Timoteo. Capítulo 1. Nos acaba de decir el Señor que Él nos bendijo. Está hablando de la iglesia, fueron bendecidos en los lugares celestiales, con riquezas celestiales, en esos lugares celestiales con Cristo. Ahora el verso 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Hermanos, nosotros estamos en Cristo Jesús. No, como lo decía anteriormente, no, esto no es una casualidad estar en Cristo. Fue un propósito eterno. Vuelvo y repito, Él nos salvó. Primero ya lo dijo Pablo en Efesios, que Él, Dios, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Estamos bendecidos con Cristo en los lugares celestiales. Ahora nos dice aquí, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso el plan de Dios es eterno. Por eso muchas personas no pueden comprender lo que es la predestinación, lo que es la perseverancia de los santos, porque desconocen o quizás no entienden el propósito eterno de Dios. Ahora, dice que su propósito eterno nos dio la gracia, que se nos dio ¿en qué? En Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, estar en Cristo Jesús no es el hecho simplemente cuando el Señor nos llamó. Allí entramos en Él, pero ya estábamos en Él, mis amados hermanos. Estábamos en Él. Por eso usted puede entender, cuando nosotros entendemos la doctrina, podemos entender que en Mateo, por ejemplo, el Señor dice, cuando el ángel le habla a María, y le dice el santo ser que tendrá, y le dijo también, y le habló también a José, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo no vino a morir a la cruz del Calvario para ver quién quería ser santo. Cristo vino a morir por su pueblo, aquel pueblo que Dios el Padre se lo dio antes de los tiempos. Y Él está diciendo, esa gracia se nos fue dada ¿en quién? En Cristo, ¿antes de qué? De los tiempos. Hermanos, Dios nos concedió esa gracia, pero esa gracia ha sido manifestada cuando el Señor nos llama y nos hace conocer las riquezas de su gracia. Ahora, veamos, perdón, 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y se trasladó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, esa gracia que se nos fue dada antes de los tiempos en Cristo fue manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta gracia se ha revelado y se ha manifestado a cada creyente en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor. Efesios 1:4.
Vuelvo a leer el 3 para pasar al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir, sino que ya que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Todo lo que el creyente necesita para perseverar, para correr la carrera que tenemos por delante, se nos fue dado en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ahora, el verso siguiente dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, la gracia se nos fue dada ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se nos dio? Antes. Escucha bien esa palabra, antes. ¿Antes de qué? Antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Se nos fue dada según nos escogió. Fuimos escogidos en Él. Pues mira lo que está diciendo Pablo, en Él. ¿En quién es Él? En Cristo. Con Él, en Él. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Cristo vino a morir por un pueblo que Él había escogido. Nosotros estamos en Cristo, estábamos en Él, no lo sabíamos, éramos sus enemigos, pero estábamos en Él por la elección eterna, por el consejo eterno, el consejo divino, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estábamos en Cristo. Por eso la salvación nuestra tiene un sello de seguridad. La salvación nuestra no está basada en nosotros, ni requiere de un fundamento humano. Está basado en la elección, en la obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estar en Cristo implica realmente, mis amados hermanos, la garantía de nuestra salvación y de la vida eterna para el creyente. Estar en Cristo define el cristianismo, define al creyente. Entonces Dios nos está diciendo, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? De Él. Entonces, esta gracia manifestada, esta gracia se manifestó, pero se nos concedió desde antes de la fundación del mundo estar en ¿quién? En Cristo Jesús. Estábamos en Él. Antes. Ahora, hay que entender algo, creo que miremos esa parte. Voy a ser Efesios, capítulo 2, verso 12. La Escritura nos dice que 2:12, en aquel tiempo estaba así Cristo, escucha bien, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, fíjense que Efesios es usted puede llegar a su casa y leerla toda y detenerse donde diga en Él, con Cristo. En Cristo. Todo esto implica posición, lugar, en dónde estamos y lo que significa estar en Cristo Jesús. Entonces aquí nos dice la palabra que nosotros en otro tiempo estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Éramos enemigos de Dios. Pero aún siendo enemigos, escucha bien, siendo enemigos, no conociéndolo, no conociendo su verdad y sus caminos, dice la palabra que aun cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, hermanos. Pero aunque éramos enemigos, estábamos ¿en quién? En Cristo. Estábamos en Cristo. Solo que en el tiempo que Dios determinó para cada uno llamarnos, mis amados hermanos,
entonces se cumple la promesa y la palabra. Es revelada a nosotros, podemos saber las glorias, las bondades, la misericordia tan grande que Dios ha tenido, las riquezas de su gracia, la herencia, nuestra posición, todas estas cosas podemos entenderlas y podemos alegrarnos, gozarnos y saber que somos ricos en Cristo, que Él nos amó con un amor eterno. Estábamos sin Cristo. Nosotros estábamos sin Cristo, pero Cristo, Dios el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo, estábamos en su propósito, en su elección, estábamos allí. Pero a su debido tiempo Él vino y nos llamó y nos perdonó y nos salvó. Mira, Apocalipsis capítulo 13. Versículo 8. Y esto es para confirmar que nosotros estábamos en su propósito eterno, que fuimos bendecidos en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo, que ya teníamos estas riquezas, estos tesoros, estas bendiciones. Recuerda que hace poco vimos también, estudiamos acerca de que el Espíritu Santo es el que alumbra nuestro entendimiento para poder ver y comprender y conocer las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. ¿Recuerdan eso, mi amado hermano? Ahora, Apocalipsis capítulo 13, 13, 8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Escucha bien. Cristo fue crucificado hace 2000 años, pero la Escritura dice que fue inmolado desde la fundación de ¿qué? Del mundo. Lo que nos está diciendo la Escritura allí es que Cristo fue entregado por el determinado consejo para esto. Él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Dios lo decretaron así, que Él moriría. Por eso dice la Escritura que desde el principio del mundo Dios ya tenía Cordero. Abraham lo dijo, ¿cierto? Abraham dijo: hijo mío, Dios proveerá el Cordero para el sacrificio. Dios ya tenía un Cordero que sería nuestro sustituto, que moriría en nuestro lugar. Y por eso la Escritura nos dice que la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre, esa bestia, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay algo implícito aquí, y es que no estaban escritos. Dice: los que no estaban escritos. Entonces, esta nos da la idea y nos confirma que el Señor tuvo un propósito en el cual eligió, nos bendijo, nos enriqueció con toda bendición espiritual con los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Dios el Padre ya había determinado que su Hijo sería ese Cordero inmolado desde el principio del mundo, que salvaría a quienes, a los que estaban escritos en ¿qué? En el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Entonces, en esta introducción, lo que quiero que podamos entender y ver es que estar en Cristo no es solamente un hecho que se da cuando viene el Espíritu de Dios y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos arrepentimos viniendo a Cristo, le pedimos perdón, somos salvos, somos sellados, ya lo vamos a ver, y entonces entramos verdaderamente a estar en Cristo, en una unión y una conexión. La Escritura dice que el Señor vino a salvar lo que se le había perdido. Lo que se le había perdido. Y miren, bueno, la Escritura es maravillosa. Usted ve en el huerto de Edén el hombre caído. ¿Qué hace el hombre caído en el huerto de Edén? Esconderse, ¿cierto? El hombre caído se esconde.
¿Quién es el que busca al hombre caído y muerto espiritualmente? Dios lo llamó, Dios lo buscó. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Pero hay algo, mira. El hombre en el huerto de Edén se esconde ¿de quién? De Dios. El hombre no busca a Dios, el hombre se esconde ¿de quién? De Dios. Escucha bien, el hombre en sus delitos y pecados se esconde, le huye a Dios. Pero cuando Dios nos rescata, cuando el Señor nos salva, nos perdona, nos redime en su Hijo Jesucristo, ahora dice la Escritura, dice que nosotros estamos sin Cristo, en nuestro pecado nosotros nos escondemos de Dios. Pero con Cristo redimidos, dice Dios, que ahora Él nos escondió ¿en quién? En Cristo Jesús. Mira, míralo. Ese es Dios. El hombre se esconde de Dios en su pecado. Pero cuando el Señor lo salva, es Dios quien lo esconde ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo guarda, lo pone allí a salvo. A salvo. Es que los hechos de Dios son muy hermosos. Mire, la historia en las Sagradas Escrituras comienza en un bello jardín, el Edén. ¿Y dónde termina la historia? En Apocalipsis. ¿Con qué termina? Con una ciudad como un bello jardín. Hace tiempo. Estar en Él. Dios nos sacó. El hombre pecó en un jardín del Edén, pero Dios obró redención. Dios en su propósito libró al hombre y ahora nos colocará en una ciudad jardín que es la Nueva Jerusalén. Ahora, lo que nos está diciendo es, los hombres que no estaban escritos en el libro de la vida, que fue el libro de la vida del Cordero de Dios, que fue inmolado de la fundación del mundo, adorarán a la bestia. Y lo citamos ¿por qué? Porque estar en Cristo, el que el Señor nos haya bendecido con toda bendición espiritual, implica que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso tiene implicaciones para nosotros en nuestra fe, mi amado hermano, en la doctrina correcta de nuestra fe. Ahora, primero de Pedro, capítulo 1. Vamos a seguir. Versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, santificación del Espíritu. Hermanos, dice que Dios nos eligió. Presciencia viene de una palabra griega que es prognosis, que significa conocimiento previo. Entonces dice allí, elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu. Dios nos escogió, nos eligió, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Y dice, nos escogió para ser santificados por la obra del Espíritu Santo y también para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean purificados. Escucha bien, conocimiento previo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos eligió. ¿Para qué? Escucha bien, un elegido, un escogido de Dios nunca se perderá. ¿Por qué? Para eso es esta enseñanza. ¿Qué significa estar en Cristo? Ahora, el que se pierde siempre hizo por eso hablamos aquí de que tenemos que aclarar sobre falsas conversiones. Una conversión genuina y verdadera está llena de frutos, hay evidencias en la persona, tiene marcas de creyente esa persona, tiene distintivo de creyente esa persona.
Un verdadero creyente tiene marcas, tiene distintivo, tiene frutos que identifican, que lo declaran, que lo demuestran, tiene ese sello en él. No podemos hablar de una persona elegida que el Señor eligió sin ningunos frutos, porque el Señor dice que los frutos es lo que definen, ¿cierto?, que es estar en Cristo Jesús. Ahora, Él está diciendo, Él nos eligió según la presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer. Escucha bien, me gusta esta parte. Dios nos escogió, escucha bien, en su conocimiento previo. Amados hermanos, antes de todas las cosas, Dios nos escogió, ¿para qué? Para ser santos. ¿Por qué? Por el Espíritu. Escucha, Dios no escogió ni eligió a alguien para que permaneciera en su pecado. No, un elegido, un escogido de Dios, porque muchas veces las personas dicen, yo soy un escogido de Dios, entonces ya puedo hacer lo que quiera. Ah, mentira, el diablo está engañado. Un escogido de Dios amará la santidad, aborrecerá el pecado, y si le falla, le dolerá en lo más profundo de su corazón. Ahora, no solamente fue elegido o escogido para ser santo, sino también ¿para qué? Para obedecer la palabra de Dios y ser limpiado, ser rociado con la sangre de Jesucristo. Entonces lo que tenemos aquí, en plano general, introductorio a este tema es, hermanos, estar en Cristo no se dio simplemente el día que le oímos y nos dio la fe para creer, sino que esto viene desarrollándose según un propósito eterno, un propósito eterno. Solamente que cuando creemos se cumple ¿qué? Ese propósito. Entramos en esa obra gloriosa. Pero el hecho es que nosotros estamos en Cristo. Estamos en la mente de Cristo, en el propósito de Cristo. Y por ese pueblo escogido y elegido, Él viene y muere en la cruz del Calvario, da su vida y salva. Y es cuando nosotros comenzamos a entender y entrar. En un momento por acá voy a buscar. Leamos Colosenses. Pues 1:26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Pablo está diciendo, este es un misterio. Esto se está dando a conocer, son riquezas, que nosotros estamos en ¿quién? ¿Qué es lo que está en Cristo? Esperanza de gloria, dice allí la palabra. Por eso cuando Él habla así, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo ¿qué? Hombre. Y miren lo que dice, presentar perfecto ¿en quién? En Cristo Jesús. Nadie puede pretender fuera de Cristo en su propia capacidad ser perfecto. Bueno, lo veremos más adelante, por lo cual también trabajo, dice Pablo. El 2 dice, capítulo 2 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar
toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, dice el apóstol Pablo. Entonces, que Él ora para que Dios nos ilumine, Dios nos revele, Dios nos muestre, Dios nos enseñe las riquezas de su gloria que están escondidas en Cristo, ¿qué? Jesús. Entonces, es allí cuando nosotros, después de nos arrepentimos, Dios nos da la fe, hay arrepentimiento y conversión, comenzamos a entender lo precioso y lo maravilloso que nosotros no sabíamos, pero que Él lo había hecho. Efesios, capítulo 1. Entonces, nosotros entramos en esa unión con Cristo cuando somos alcanzados por la gracia del Señor, convencidos de nuestra condición pecaminosa, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él por el don de fe que se nos da. Efesios 1, versículo 8. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Cristo quien nos da a conocer ¿qué? Ese misterio de qué? De su voluntad. Según su beneplácito, según su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo y de reunir todas las cosas en ¿quién? En Cristo. En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria al Señor. Versículo 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora miremos detalladamente el 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos ¿qué? Una herencia. ¿Pero cuánto tuvimos esa herencia? Hemos visto que esta herencia es en los lugares celestiales antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Hermanos, miremoslo de esta manera. Cuando nosotros, Dios nos concede un hijo y un hijo viene a nuestro hogar, ese hijo ya tiene ¿qué? Herencia, ¿cierto? Él ya tiene. Sus padres han trabajado, tienen algo, pero tienen algo para allá, hay una herencia para él. Nuestro Dios Padre, que es perfecto, tenía esa herencia y esa riqueza para nosotros. Eterna gloria. Ahora, dice, tuvimos herencia, ¿cuándo? ¿Cuándo? Habiendo sido ¿qué? Predestinados. Cuando fuimos predestinados, ¿desde antes de qué? De la fundación del mundo. Conforme al propósito de que hace todas las cosas según el destino de qué? De su voluntad. Esa fue la voluntad. Dios nos concedió, Dios nos eligió, Dios nos predestinó, Dios nos escogió y nos colocó en su Hijo, ¿qué? Jesucristo. Estábamos de antes de la fundación del mundo, nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida. No habíamos nacido, nuestros nombres ya estaban allí. El propósito, la herencia, la riqueza gloriosa. Estábamos en Cristo. Cristo tenía nuestros nombres y Él vino a morir por ese pueblo. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el beneplácito de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, primeramente los que esperamos en Cristo. En Él también, o sea, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que la salva de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros creemos en nos da esa fe, ¿cierto?
Dice, creemos en el Evangelio de la salvación. Fuisteis allí, somos lavados, somos perdonados y somos sellados ¿con qué? Con la promesa, con el Espíritu Santo. Entonces allí es cuando ya entramos en una unión ¿con quién? Con Cristo. En una unión con Cristo. Sí, estábamos en Cristo. Él nos escogió, nos eligió, ¿cierto? Pero a su debido tiempo, el Señor nos ha llamado a su pueblo escogido, elegido, le ha dado el don de fe, hemos creído, nos hemos arrepentido, Él nos ha lavado, perdonado y lavado, y nos ha dado su Espíritu, y entonces ahora entramos a esa unión ¿con quién? Con Cristo, porque ya vimos que nosotros estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora por la fe en el Señor Jesucristo entramos a esa unión ¿con quién? Con Cristo. Antes estábamos en Cristo, ahora entramos en una unión ¿con quién? Con Cristo, porque se nos ha revelado, ¿cierto?, el propósito eterno de Dios, las riquezas de su herencia con Cristo. Ahora, y esto es lo maravilloso, ahora entramos en esa unión con Cristo, estamos unidos con Cristo. Y hay analogías, la palabra, por ejemplo, nosotros podemos ver en Colosenses, déjenme ver aquí Colosenses capítulo 2. Los 12. Entonces, a través de la fe en Cristo Jesús, del arrepentimiento, la conversión, llegamos a experimentar esta unión con Él, en la que participamos de su vida, de su muerte, de su resurrección y ascensión. Pues hemos sido perdonados, lavados, hemos sido sellados, tenemos el Espíritu de Dios, hemos entrado a una comunión, a una relación. Ahora estamos ¿con quién? Con Cristo. Dice el apóstol, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Entonces ya entramos a una comunión y a una relación ¿con quién? Con Cristo. Gloria al Señor. Ahora, si hemos visto que antes de nacer, antes de nosotros hacer bien o mal, ya la gracia y el propósito eterno de Dios, que Dios decretó, nos escogió en Él, nos eligió en Él, nos predestinó en Él, y nos bendijo en Él con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Tenemos herencia con Cristo también. Todo esto teníamos nosotros, que era lo que no sabíamos. Y cuando el Señor nos quita la venda de nuestros ojos, cuando el Señor nos da la fe para creer en su palabra, es cuando se nos ilumina la mente, el entendimiento. Dice el Señor que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la faz de Jesucristo. Resplandece el Evangelio, resplandece la faz, conocemos al Señor y Él nos revela su herencia y sus propósitos de Dios. Y entramos a esa comunión y entramos a ese deleite y ese disfrute de todas las riquezas en que en gloria. Eso es como un hombre que hizo a su hijo, era muy rico, millonario, pero él nunca supo de su hijo nunca supo de su padre, el hijo nunca supo de su padre, pero un día su padre decide que es tiempo, va a morir, le va a dar su herencia a su hijo y comienza a buscarle. Y el hijo entonces conoce que tiene un padre y que ese padre tiene muchas riquezas para él. Mientras que el hijo estuvo lejos de su padre, él no pudo disfrutar ningún bien de su padre. Pero ahora que está cerca, que ha vuelto a él, va a disfrutar, ¿cierto? Lo mismo es, nosotros sin Cristo estamos lejos, como dice la Escritura. Dice, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, lejos de las promesas y de todas las riquezas de su gracia. Pero ahora en Cristo disfrutamos todos los deleites y todas las riquezas de su bendita gracia. Eso es, mi amado hermano.
Eso es. El ejemplo que les acabo de dar, ese hijo no sabía que era rico, ¿cierto? No sabía que tenía riquezas. Esos éramos sin Cristo. Nosotros no sabíamos que éramos ricos. Eternamente ricos. Eternamente. Gloria al Señor. Déjeme mirar acá. Estamos en Colosenses 2:2. Y dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder que Dios levantó de los muertos. Entonces, a través de la fe llegamos a experimentar esa unión espiritual con Él, en la que participamos, de su vida, de su muerte, de su vida, muerte, resurrección y ascensión. Eso aquí está diciendo. En su muerte, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Escucha bien, en el bautismo somos sepultados, pero también somos ¿qué? Participamos no solo de su muerte, sino también de su resurrección, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, en esa unión, estamos unidos, ya participamos, dice, de esta vida, de esta muerte, de esta resurrección. Romanos 6:5, Efesios 2:6. Dice: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escucha bien. Como estamos en Cristo, nosotros lo detallamos más adelante, pero déjame decir, como estamos en Cristo, ahora Cristo ¿dónde está? ¿Dónde está Cristo? A la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es nuestra posición? Aunque todavía estamos aquí, ¿cuál es nuestra posición? Sentados en los lugares celestiales con Cristo. Porque nosotros estamos en ¿quién? Mira, hermanos, nosotros estábamos en Cristo, no lo sabíamos, éramos sus enemigos, pero nos habían escogido, el Padre nos había escogido en su Hijo Jesucristo. Toda la riqueza y bienestar estaban en Él. Ahora, Cristo vino, muere, nos salva, nos da salvación y vida eterna. Él asciende al reino de los cielos, pero nosotros todavía estamos acá. Pero el hecho de que Él dio su vida, murió por nosotros, estamos en Él, dice que por esta condición nosotros también estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que nos va a hacer sentar, no dice. No está hablando del futuro. Dice que nos hizo ya, ¿cierto? Cristo ya dio su vida, murió, resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos a Cristo entronado y allí nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Cómo puede el diablo robarse a un creyente? Un genuino. Es imposible. ¿Cómo puede decírsele a una persona haga una decisión de fe y luego seguir en el pecado y no toque que borren el nombre del libro de la vida? ¿Cómo puede esto? ¿Cómo puede suceder esto? Jamás puede suceder. Esta es la religión, el invento del hombre que naturalmente, carnalmente tratan de entender la palabra, pero no es el espíritu. El espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ahora, esto nos está indicando que hay una unión con Cristo, que estamos unidos con Cristo en lugares celestiales. Nos bendijo en lugares celestiales, viene de su vida y ahora estamos con Él sentados en el lugar celestial, sentados en el lugar de ¿qué? De trono. Cristo ya terminó su obra y está ostentando la victoria. Él murió por ese pueblo que cual el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Estamos en Cristo. Estar en Cristo significa tener seguridad que estamos sentados con ¿quién? Con Cristo en los lugares celestiales. Y buscamos nuestra ciudadanía, buscamos nuestra casa, buscamos nuestro hogar. Ahora, Romanos 6:5. Estamos viendo que a través de la fe llegamos a experimentar esa unión con Cristo, participando de su vida, su muerte, resurrección y ascensión. Romanos capítulo 6, versículo 5.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Entonces también estamos unidos con Cristo ¿en qué? En su vida, en su muerte y en su resurrección, dice la palabra del Señor. Y también en su ascensión, porque el Señor lo prometió. Fuimos plantados juntamente ¿con quién? Con Él, en la semejanza de ¿qué? De su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios muestra también unas analogías. Por ejemplo, cuando uno mira en San Juan, Santo Evangelio dice que Él es la vid y nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. Separados de mí nada que podéis hacer, ¿no? Entonces nos está mostrando que es estar con Cristo. Estar unidos en Cristo significa que si estamos en Cristo llevaremos mucho fruto, porque separado de Él nada que podemos hacer. Y es que usted puede mirar en la Escritura, todo es en Él, con Él, por Él, para Él, todo es en ¿quién? En Cristo. Ahora, otra analogía que también podemos ver nosotros de lo que implica, de lo que significa estar unido con Cristo, vemos cuando la Escritura dice que el esposo, ¿cierto? Así creo que es en Efesios 5. Efesios 5, versículo 31. Dice allí: por esto dejará el hombre al padre, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Grande es ese misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de ¿qué? De la iglesia. O sea, hay una analogía allí. Así como el hombre deja padre y madre y se une a su mujer y van a ser uno solo, o sea, hay una unión allí, ¿cierto? Así también la iglesia, ¿cierto? Así también nosotros nos unimos en uno ¿con quién? Con Cristo. Entonces, lo que vemos es que a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo llegamos a experimentar esa unión, el arrepentimiento, la conversión, el sello del Espíritu Santo. Experimentamos esa unión con nuestro Señor Jesucristo. Experimentamos esa unión en la vida, en la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y experimentamos esa unión en los lugares que celestiales. Ahora, ¿cuáles son las realidades de estar en Cristo? Hermanos, hay algo y para mí es muy importante recordar esta parte que les voy a hablar, de lo que estamos hablando, porque para mí esta enseñanza en lo particular es muy, muy importante. Para ustedes, de que podamos entender lo que es estar en Cristo, el significado de lo que es estar en Cristo, de vivir en Él, de saber todas las cosas, es lo que lleva nuestra vida a madurez, lleva nuestra vida a confianza, a seguridad y a tener una libertad en el Señor, a aprender a confiar y a depender de Él en todas las cosas, y a mirar los tesoros y las riquezas celestiales. Tener a Cristo es ser rico, enriquecido, no solamente tener la bendición en esta vida, sino todas las riquezas y todos los tesoros eternos y gloriosos. Se nos ha concedido todo lo que Cristo alcanzó, todo lo que Cristo tuvo en su muerte y todo lo que de Él nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No importa cuán miserable podamos vivir una vida en esta tierra, cuánto dolor, sufrimiento, no importa cuánta pobreza podemos experimentar nosotros, no importa, eso no invalida, somos ricos. Y así tengamos el butaco más humilde y seamos menospreciados, como dijo Pablo, somos la escoria de este mundo, pero estamos sentados junto con Cristo en el trono de gloria allí, sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Quién? Jesús. Podemos vivir la vida, podemos tener una óptica diferente en nuestra vida, en nuestro diario vivir, cuando somos afligidos por las cosas temporales, cuando nos vemos con limitaciones, con debilidades, con muchas circunstancias, podemos ver, levantar nuestros ojos hacia los cielos, mis amados hermanos, y cantar como cantamos muchas veces: diga el pobre, rico, rico soy. Y dice el Señor: si has pensado hacerte rico, desiste, que ya lo somos, aunque para el mundo parezcamos miserables. Gloria al Señor. Ahora, esto
Esto es, amados hermanos, y este versículo es muy importante. Jeremías 31:3. Déjenme terminar los versículos aquí. Bueno, voy a dejar aquí solamente este versículo, voy a tomar Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios hablándole a su pueblo. Pero nosotros sabemos por la palabra que Dios también a nosotros nos amó con amor eterno. Entonces, hermanos, estamos en Cristo. Entramos a esa unión con Cristo cuando Él nos llama y somos convertidos por Él. Pero, lo que quiero que detallemos en la introducción, lo que estamos haciendo ahorita es que cada uno de nosotros pueda entender que esto no es una casualidad, sino es un propósito, porque ya nuestros nombres estaban escogidos, elegidos, predestinados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dios ya tenía sus herencias, su riqueza y sus tesoros celestiales y gloriosos preparados ¿para quién? Para nosotros. Ahora, lo que vamos a ver de aquí en adelante son las implicaciones de estar en Cristo, las realidades de estar en Cristo. Entonces, como primero, mis amados hermanos, es que estar en Cristo, hay una verdad, una realidad y una implicación, y es que fuimos amados eternamente e inseparablemente. Escucha bien, eternamente e inseparablemente. Voy a dejarlo en este versículo, ya después en la otra enseñanza el jueves, si nos da la vida, desarrollaremos esta parte. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Estar en Cristo implica una realidad, que hemos sido amados. No solamente el Señor no manifestó su amor cuando nos llamó solamente. Su amor era eterno. ¿Por qué? Porque sus hijos sabían que iban a desobedecer, a pecar, y Él preparó un cordero. Él preparó sacrificio para el perdón de pecados. Y eso significa que Él nos amó con un amor ¿qué? Eterno, que no nos dejó, sabiendo Él que íbamos a pecar, no nos dejó en nuestras iniquidades, sino que preparó y nos mostró cuál es el valor y el precio. Y nos muestra también, a través de la ofrenda de su sacrificio, nos muestra la dimensión y todo lo que Dios tuvo que dar y hacer para librarnos de la condenación, de la muerte eterna, de la ira de Dios, de la ira venidera y del infierno, dando la vida de su propio Hijo. Amor eterno de Él, amado. Hermanos, qué bueno uno irse a descansar y a dormir sabiendo que estar en Cristo implica que he sido amado eternamente. Él me amó, me amará, nos ama y nos seguirá amando y prolongando sus misericordias. Si Él no nos hubiera amado, no hubiese prolongado sus misericordias. En nuestros pecados hubiésemos perecido. Entonces, las implicaciones y la realidad de estar en Cristo vamos a desarrollarlas en la otra enseñanza. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, por tu palabra, por tu verdad, por tu realidad, bendito Dios. Qué maravilloso es estudiar tu palabra y entender, Señor, todos los tesoros de la sabiduría eterna, lo que tú habías preparado para nosotros, lo que con tu amor eterno preparaste de antemano, Señor, pero que lo has revelado en tu tiempo, Señor. Dios, gracias te doy, Padre, en tu Hijo Jesucristo, y quien me has dado y nos has dado el perdón, la salvación, la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra salvación no fue un hecho
fortuito, Señor. No fue una aventura, fue un propósito eterno, Señor. Un propósito eterno, cual en ese consejo glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, determinado salvarnos, santificarnos por la obra del Espíritu Santo, darnos el poder de obedecer y ser purificados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. En la presencia, en tu consejo previo, Señor, lo determinaste. Y allí nos bendijiste con toda bendición en lugares celestiales, oh Rey de Gloria. Allí estábamos bendecidos, pero luego que Cristo viene y muere, ahora nos dice que estamos sentados en Cristo, en lugares celestiales. Antes nos escondíamos en ti, hoy somos escondidos por ti, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Rey, porque nos amaste por amor eterno. Y aún en nuestro pecado, Señor, nos guardaste de la destrucción, de la muerte eterna. Y nos has mostrado, Señor, el amor perfecto, el amor eterno, el amor magnífico, el amor que no tiene mancha, el amor incomparable, el amor mayor, Señor. Permítenos conocerte cada día más y tu obra de amor, de gracia eterna. Señor, la gracia que se nos fue dada desde antes de los tiempos en Cristo Jesús, pero que ha sido manifestada, Señor, ahora. Señor Jesús, permítenos, Señor, conocer la realidad de estar en Cristo. Permítenos conocer cada día, Señor, la realidad y la verdad y los beneficios de esta unión con Cristo, de estar en Cristo. Que la iglesia pueda afirmarse más y más. Que la iglesia cada día se purifique, se santifique como tú eres puro. Señor, que cada día podamos crecer en la gracia, en el conocimiento, en la medida, en la estatura, en la plenitud, y busquemos el varón perfecto que eres tú, como dijo el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos el poder de vivir.